Muy buenas noches a todos, estamos en un nuevo bloque de la Resistencia y hoy Rami nos trae una noticia que cualquier persona creería que esto es una problemática, como se suele decir, del tercer mundo, de Argentina y demás, pero los alemanes están preocupados por la inflación. Rami, ¿cómo es esto? Sí, y bueno, también como venimos hablando de lo que ocurre en Estados Unidos, es un fenómeno que se está multiplicando y se está dando un efecto contagio, pero porque es algo natural después de la crisis que se ha vivido y se está viviendo en realidad. Pero bueno, comenzó anteriormente en el último año, bueno, en realidad, aunque viene de mucho antes, se agravó en el último año 2020 y luego, bueno, se ha ido incrementando y dando un fenómeno que está abarcando a otros países del mundo, incluyendo no solamente, claro, Argentina es algo natural, en ese caso, o en el caso de Venezuela, o países que están de África que están en guerra civil, por ejemplo, pero está ocurriendo un fenómeno que no se lo está hablando mucho, pero es muy importante porque, como vengo contando, están incrementándose, y como pueden ver también algunas noticias en el Instagram de la Resistencia, pueden encontrar ahí algunas informaciones acerca de estos incrementos que se están dando en los precios en general, como por ejemplo en la energía, como de los combustibles, y en Alemania hoy se conoció que la inflación ha superado ese umbral del 4% por primera vez desde 1993. Es decir, por primera vez desde aquel año, nada que ver con los otros años anteriores, por ejemplo, década del 70 o década del 20, ni hablemos de lo que fue la República de Weimar, donde los niveles eran realmente desopilantes en la inflación. Pero se está dando un fenómeno que no lo están pudiendo controlar por ahora, más allá de, por ejemplo, de lo que se dijo del el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que dijo que él estaba asombrado, como ya dijimos, acerca de que las cadenas de suministro no las había visto tan colapsadas como en otros momentos. Entonces ellos, como digo, empiezan a decir estas cuestiones para abrir el paraguas frente a otras eventualidades que pueden llegar a ocurrir. Aumentó el 4,1% interanual la inflación en Alemania en septiembre. Esto fue el dato que salió hoy emitido por la Oficina Federal de Estadística. Es el aumento de inflación incluso, es el más rápido en casi 28 años. Y acá se debe, tomo el caso puntualmente de Alemania, pero se está dando en España, se está dando en Reino Unido y en Francia, y en realidad se está dando en toda la zona de euro. Pero tomamos los casos más importantes, que es Alemania, porque, bueno, significa, y como se le dice generalmente, es la locomotora, ¿no es cierto?, de Europa, que está dejando de serlo prácticamente. Los precios más altos de la energía y los cuellos de botella, justamente de la oferta, se han combinado para aumentar constantemente los precios del consumidor, lo que empuja esta inflación hacia arriba, y no hay que olvidarse que son países que no están acostumbrados a tener niveles de inflación, como nosotros, por ejemplo. Eso es mucho más peligroso cuando aumenta de esta forma gradual, pero sostenida y acelerando. Esto empuja la inflación hacia arriba y, claro, la retirada de la reducción temporal del IVA relacionado con lo que fue la contingencia sanitaria en enero, esto fue, también ha tenido un impacto y los bienes y servicios se han encarecido desde entonces. La inflación se acelera por tercer mes consecutivo, de acuerdo a lo que dice esta oficina. El precio de la energía y de los alimentos son los más afectados, y un punto muy importante que es remarcar los precios de la energía que se están disparando a niveles históricos, récord, nunca antes vistos, que son los más afectados. Los economistas esperan incluso que estos precios al consumidor continúen subiendo en los próximos meses. Recordemos, por ejemplo, el paralelismo con lo que dicen por parte de la Reserva Federal o por parte de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, quien decía también exactamente el mismo discurso y que ya debería, fue esto hace largos meses ya, y todavía no disminuye la inflación, sino que al contrario incluso se viene incrementando y acelerando. Algunas tasas, algunas proyecciones hablan de tasas de inflación que podrían alcanzar el 5% ya. Antes se hablaba del 3, luego del 4, ahora del 5. Bueno, mientras tanto sigue aumentando, y la directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que esta tendencia actual de aumento de la inflación por encima del objetivo del 2% del banco se debe a factores temporales. Volvemos a escuchar el mismo discurso por parte de lo que decían de Estados Unidos hace unos meses. Y justamente dice unas palabras que
llaman la atención y dice, advierte de no reaccionar exageradamente con, por ejemplo, algunas proyecciones que están dando algunos indicios, por ejemplo, en la revista The Economist. Pueden encontrar también esta información de Economist en el Instagram oficial, que van a dar ahí un temita muy interesante que habla de las compras de pánico que se están incrementando en el Reino Unido. Es decir, ya vamos a tocar el tema del Reino Unido aparte, pero digo, se está generalizando de esta manera este fenómeno. Bueno, ella dice no reaccionar exageradamente a, claro, a la alta inflación impulsada por la escasez actual de oferta, algo que venimos hablando desde hace un tiempo. Pero ¿qué pasa? También está el tema de la cuestión de las expectativas de inflación en lo que es la zona euro. Vamos a ir un poco más arriba ahora, un poco más al nivel, a todo lo que es la zona euro, Europa. La expectativa de inflación, que es medida por una tasa que se llama tasa swap de inflación 5 años a 5 años, es decir, es una medida de mercado que muestra cuáles van a ser las expectativas de inflación dentro de las expectativas de inflación a 5 años dentro de 5 años, donde se ha saltado, se ha conocido este informe hoy también, que salta esta expectativa de inflación 5 años a 5 años a las más altas desde el año 2015, ya decir, ya se tocan estos valores y ha venido incrementándose desde lo que es el primer trimestre, perdón, del 2020. Y desde ese trimestre de 2020 no ha terminado de parar, algo que si vemos en las curvas gráficas, bueno, no lo pueden ver, pero no ha disminuido en ningún momento, algo que sí ocurría, algo que sí era algo normal y general, que haya este tipo de altas y bajas en este tipo de expectativas de inflación. Esta vez no existe ese índice, esa movilidad. Luego, por otro lado, el Banco Central Europeo alcanza, bueno, recordemos, Christine Lagarde es la que está impulsando y está imprimiendo también, no recordemos la Reserva Federal, las cantidades de impresión que han realizado de dinero históricas, y bueno, ella sigue retumbando en la imprenta, llegando, aumentaron incluso 28.600 millones de euros, es decir, esto fue el último incremento reciente que se dio a conocer, sumado a un balance general que alcanza el 80% del PBI de la zona euro, el 80%. Digo, para los que creemos que Argentina es un país que está recontraendeudado en déficit fiscal total, que es realmente cierto, pero nosotros estamos así hace mucho tiempo, bueno, es un fenómeno mundial que se está dando, y en Europa principalmente, siendo el euro una de las principales monedas del mundo. En el caso de Alemania, lo que tiene que ver con esta presión inflacionaria que sigue aumentando, vamos a tomar un último dato para cerrar, que tiene que ver con los precios de importación. Los precios de importación alemanes aumentaron un 16,5% interanual en agosto. Digo, niveles muy altos. Esta incluso es la mayor desde la década de 1980, es decir, estamos retrocediendo cada vez yendo más atrás. Después de lo que fue el 11,8% en mayo, luego se trasladó el 12,9% en junio y el 15% en julio, es decir, cada vez es mayor el incremento. Esto de luego, claro, se traslada a los precios de la energía y a los alimentos en general, y para tomar dos datos puntuales de estos precios, el gas natural subió un 177,5% en agosto y el petróleo un 63,6%. La crisis energética, y me animo a decirlo, como han dicho algunos, he podido ver algunos informes de Bloomberg, por ejemplo, y otros más, hablan de un invierno en el hemisferio norte que va a ser realmente oscuro, peligroso. Ya incluso hay ciertos cortes de energía en Londres, se han visto algunos apagones. Lo de la energía va a ser algo realmente grave, realmente muy grave, porque uno de los que provee energía es Rusia, por ejemplo, y ellos están manejando, van a manejar el precio de lo que es el suministro de gas, por ejemplo. Hay también un tema con el tema de la construcción de un gasoducto, bueno, eso ya lo hemos hablado, y esto se va incluso a agravar en lo que va a ser este invierno, que puede llegar a ser el peor en los últimos, en el siglo, y no sé si del siglo pasado. Bueno, unos controlan la energía, como es Rusia, y otros controlan los precios de los bienes de consumo, como por ejemplo es el caso de China, que es el que se ha quedado con el monopolio. Es decir, China y Rusia tienen el control de los precios y esto va a afectar a todo el mundo. Prácticamente así es como va a ser.
Excelentísimo, y ya para cerrar agregando dos cosas nomás, que me acuerdo que hablábamos con Horacio el tema este del poder que tiene Rusia en el control del gas, y que tal vez la OMS y alguna otra entidad autoricen algún tipo de líquido. Veremos qué sucede con esa presión que se puede hacer. Y lo otro, me acordaba con todo lo que nombró Rami, ojo que una vez a Guillermo Moreno en algún tiempo le pega y tenemos menos pobre que Alemania, pero bueno, esperemos que el tiempo no sé, que el tiempo le dé la razón, que no se la dé, Dios sabrá. Les recuerdo a toda la gente que tiene todas nuestras redes en la descripción, métodos de apoyo, y nos vemos próximamente con más resistencia y mejor.